era comprensible que Pablo y sus compañeros pudieran tener o considerar a estos fieles o estos hermanos, y por eso es agradable escuchar que ellos no solamente digan que dan gracias, sino que dicen siempre damos que siempre gracias a Dios por todos, ¿no? Y no solo eso, sino que dice haciendo memoria de ellos en sus oraciones, es lo que dice el versículo 2. Ahora, tenemos tres personajes ahí. ¿Quiénes son? Pablo, ¿quién más? Silvano, ¿y quién? Y Timoteo, ¿sí? Ellos son estos tres compañeros, obviamente dos discípulos y uno que va dirigiendo. ¿Quién es? Pablo. Silas o Silvano es el mismo. Timoteo es el menor de ellos, y Timoteo y Silas son los compañeros de viaje en este viaje que Pablo se le ocurrió porque quería salir de vacaciones, ¿sí? Un fin de semana se fue, pues voy a comprar unas cosas ahí a Tesalónica, unas cortinas que me encargaron. Sí, fueron a pasear, ¿no? ¿A qué fueron? Ellos fueron a llevar la palabra de Dios. Su objeto era llevar la palabra y constituir iglesias, para que las iglesias se quedaran allí, porque es importante que haya iglesias locales que estén llevando la palabra de Dios a la gente que está allí. Entonces, Pablo, Silas y Timoteo estaban agradecidos por todos esos creyentes de Tesalónica. ¿Y Tesalónica dónde está? Ya habíamos dicho eso. ¿Dónde está Tesalónica ubicada? En América Latina. No, ¿dónde está Tesalónica, hermanos? En Grecia, ¿sí? Acuérdense de esa península, esa parte, allí está Tesalónica. ¿De la botica? Sí, no, esa es Italia. Es Italia. Italia, ¿sí? Hay otra península más pequeña, no tan grande, que es como una uvita que Grecia, ¿sí? Y está arribita, Tesalónica, y formaba parte en ese momento de lo que era Grecia. Ahora, Pablo está citando tres cualidades que demuestran quiénes son los verdaderos creyentes o los elegidos de Dios, y obviamente estas personas que viven para honrar a nuestro Señor. Bueno, ¿cuál es lo primero que podemos ver? Veamos esa condición en la que estaban ellos. ¿Cómo estaban? Dice, nos acordamos sin cesar delante de Dios, verso 3, sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. ¿De qué se acuerdan? Hay tres cosas de las que vamos a hablar y que ya había comenzado yo a hablar la vez pasada, pero hoy quiero recordarles. La primera, ¿cuál es? Dice allí, no, obra de vuestra fe, ¿sí? Obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor y constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo comienza con esto, está agradecido a Dios por tres cualidades, repito, la primera, fe, pero una fe que ¿qué, hermanos? Que obra, que trabaja, ¿sí me explico? Eso es importante, no es una fe como las que mantienen a gente metidas en una iglesia y luego se les llama, parecen ratones de iglesia, ¿no? Que están ahí metidos, como si el estar allí los hiciera más santos. No, hermanos, la labor de un creyente y el trabajo de un creyente se debe hacer más fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, ¿ok? Entonces, es una fe que obra, y luego habla o refiere de un trabajo que ama, ¿sí? Y luego una esperanza que persiste cuando los demás se alejan, cuando otros disertan, cuando muchos abandonan. Esta esperanza es la que, ¿qué, hermanos? Que está allí, que se afirma, que no decae. ¿Me explico? Una esperanza que se mantiene, ¿cómo, hermanos? Firme, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver rápidamente. Fe que obra. Y ahí Pablo comienza diciendo, acordándonos sin cesar de la fe, de la obra de vuestra fe. Pablo, obviamente, sin lugar a duda, estaba recordando constantemente en oración y agradecía estas cualidades espirituales
esenciales, y la primera de ellas es la obra de la fe de los creyentes en Tesalónica, ¿no? La verdadera fe en el Señor Jesucristo siempre da como resultado obra, o sea, trabajo, obra poderosa de Dios que cambia la disposición de una persona. A ver, hermanos, aquí quiero hacerles un llamado y quiero que hagamos esta reflexión. La fe comienza con poner nuestra vida en disposición de Dios y en quitarla y arrebatarla de la disposición, de mi disposición o de la disposición del mundo. ¿Sí me explico? Mi vida antes de Cristo estaba dispuesta a hacer lo que mis amigos dijeran, lo que mi novia dijera, o lo que las cosas de este mundo que me orillaran, me llamaran, me atrajeran. Yo voy, como dice usted, era como el ajonjolí, pues yo voy a donde me inviten, ¿no? Pues yo voy, hay que me inviten, y ahí estoy yendo para acá, para allá, y viajando de allá para allá, hermanos, pero no tengo un objetivo. Ahora, en Cristo, mi fe comienza con disponer mi vida, ¿en dónde, hermanos? En la obra de Dios, en el trabajo de Dios, en el servicio de Dios. Dejo de tener mis ocupaciones en este mundo y entonces ahora mi vida está dispuesta al servicio de Dios. Es una fe, ¿sí?, que está mostrada o demostrada, mejor dicho, demostrada en obra, en trabajo, una obra poderosa de Dios que cambia no solamente mi disposición, cambia todo mi ser. La fe es algo que transforma, ¿me explico? Soy transformado por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Entonces la obra de la fe es la acción típica del poder transformador o regenerador de Dios. Y por eso tenemos este pasaje muy conocido por todos. Rápidamente vayamos, 2 Corintios, por favor, que no me gane alguien. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. ¿Cuál versículo? Búsquelo para que no se duerman, hermanos. ¿Ya lo tiene? Bueno, pero no se lo voy a decir porque si no me va a ganar, hermano. 5:17. ¿Sí? 5:17. ¿Lo tienen ya? Dice así, voy a leerlo, hermanos. Dice el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas, ¿qué, hermanos? Nuevas. Entonces, una persona que ha recibido la fe, el don de la fe, su vida es, ¿qué, hermanos? Cambiada, transformada, regenerada. Regenerar no es arreglar, hermanos. No, Dios no arregla. Dios hace nueva nuestra vida. ¿Sí? Tenemos una nueva vida. Y esa nueva vida la vivimos en Cristo. ¿Sí? Bueno, entonces queda claro ahí, hasta ahí, hermanos. Una nueva vida en Cristo. Y a eso, en palabras simples, los elegidos se dedican a las obras justas y santas para honrar a Dios. Un elegido se dedica a obras justas y santas que honran y glorifican a Dios. Ahora, la palabra griega obra, a ver, vayan a su Biblia lineal, ¿ahí la tiene? ¿No usan Biblia? Bueno, ahí en el griego la palabra obra viene de la raíz o viene de la palabra ergón, ¿sí? Y esta palabra se refiere a hecho, a logro o a función, ¿sí? Obra podríamos tomar como sinónimo un hecho, un logro o una función. Pablo confiaba en la elección de los tesalonicenses porque su fe, que es el don divino, auténtico, el don que fue ocupado para la salvación y la santificación, ¿qué produce, hermanos? Acciones, produce hechos, produce como función algo justo y bueno, es lo que hace de manera natural, ¿sí? Entonces, los creyentes elegidos
usted y yo, como los tesalonicenses, por medio del don de la fe no solamente produce salvación, y yo se lo dije claramente en la mañana, Dios no solamente vino a salvar, Dios vino a salvar, pero a santificar, a transformar esa vida de una vida de corrupción a una vida de ¿qué, hermanos? De incorrupción. Porque en la tarea, escuche bien, la tarea es que Dios está preparando a una novia. Y una novia antes de casarse, ¿qué hace? Se hermosea. Y si está un poquito, ¿qué empieza a hacer? Empieza a hacer ejercicio, ¿no? Porque se tiene que ver chula, diría, para la boda, ¿o no? Se tiene que ver, ¿sí se acuerdan de quién decía chula, verdad? No se acuerdan. Bueno, no, era una hermana, pero ya luego le digo, hermana. Tenemos que arreglarnos para la boda, para una boda, hasta los que no se van a cansar se arreglan, ¿sí o no? Pues tienen que ir a la boda. Bueno, pues la iglesia que somos nosotros tiene que estar limpia, sin mancha, ¿no? Ni arruga. ¿Y la mancha y arruga a qué se refiere, hermanos? ¿Se refiere a esto? No, hermanos, se refiere al pecado. Entonces, la iglesia, nosotros tenemos que ser santificados, ¿sí? Y es por eso que la fe no solamente nos ayuda al acto de salvación, sino la fe produce obras de santificación en nuestra vida. Obras justas y obras de santificación. Ok, ahora puede ser que eso también me ayude. Vamos a Romanos 3, por favor, un pasaje que nos ayuda a entender lo que estoy diciendo. No debe de confundirse cuando estoy diciendo que la fe tiene que obrar. No se contradice esto con la enseñanza bíblica y diría yo paulina o bíblica, que es lo mismo, en contradecir, porque usted sabe que nosotros sabemos, bueno, que la iglesia cristiana profesa que la salvación es por fe y no por obras. ¿Sí? Ahora, usted recuerda que tenemos las 5 solas. A ver, dígame las 5 solas. Sola fide, solo por fe. Sola gracia, solo por gracia. Solo escritura, solo la palabra. ¿Qué más? ¿Sola qué más? Solo Dios, ¿sí? Y me falta una. Ahí se las buscan, se me fue una. Pero ahorita estamos en sola fide, solo la fe. Somos salvos solamente ¿por qué, hermanos? Por fe. ¿Y no por qué? No por obras. Bueno, ahora, Romanos 3:20, por favor, ¿qué nos dice Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser, ¿qué, hermanos? Justificado delante de Dios, delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por el conocimiento de la ley. A ver, hermanos, ¿en qué nos ayuda a conocer la palabra de Dios? Bueno, que la palabra de Dios, entre más leemos, más entendemos que somos pecadores. La ley solamente es un dedo que apunta ¿a quién? A mí. Y me llama como me tengo que llamar, pecador. La Biblia no me dice, es que todos somos humanos y todos cometemos errores. No, la Biblia me dice lo que soy. Soy un pecador que está alejado, inmensamente alejado, ¿de quién, hermanos? De Dios. Y que no hay manera, no hay forma, no hay pago, no hay camino, no hay pago, dinero que pueda comprar y alcanzar la salvación. La única manera es solo por la fe. ¿Sí? Y entonces el texto nos dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, conozco el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, ¿qué ha pasado, hermanos? Se manifestó, ¿qué, hermanos? La justicia de Dios. Pero ¿cómo se manifestó la justicia de Dios? ¿Cómo se la manifestó? ¿Por medio de quién? De Cristo, la persona de Dios, la segunda persona de la Trinidad, bajó, dejó su trono, dejó su gloria y se hizo, ¿qué, hermanos? Se hizo hombre. Y ahí dice el texto del versículo 21, aparte de la ley, o sea, aparte de la escritura,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. ¿Qué quiere decir testificada por la ley y los profetas? Bueno, la primera profecía de la venida del Señor Jesucristo, ¿en qué pasaje está, hermana Cintia? Muy bien, Génesis capítulo 3, versículo ¿qué? 16. Génesis 3, 16, donde dice que la simiente te herirá en el calcañar, pero la simiente tuya la herirá ¿en dónde? En la cabeza. ¿Sí? Habla de la simiente del Hijo del Hombre, del segundo, ¿qué, hermanos? Adán. El segundo Adán, ¿quién es? Cristo. ¿Sí? Bueno, ahora voy a terminar. Luego Pablo afirma lo siguiente, diciendo de los pecadores, versículo 24, ahí lo puede tener, verso 24, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué, hermanos? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, ¿qué, hermanos? Como propiciación por medio de la fe. Propiciación fue que Él lo puso allí, lo dejó allí, como cuando un animal se llevaba para sacrificar. ¿Qué hacían con ese cordero? Lo subían al altar y ahí lo dejaban, ¿cierto o no, hermanos? Y por cierto, le cortaban y ¿qué empezaba, hermanos? A sangrar. Y todo el altar de bronce se llenaba ¿de qué? De sangre. ¿Sí? Exactamente. Allí estaba siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué, hermanos? En su sangre. ¿Tiene poder la sangre? No. La sangre se refiere a qué, hermanos? A la vida. La vida de Cristo, santa, sin pecado, es la que tiene que, hermanos, poder. ¿Sí? Entonces, mediante la redención que es en Cristo Jesús, la redención, hermanos, sin derramamiento de sangre no hay que, hermanos, remisión de pecados. Entonces, mediante la redención que es en Cristo de Jesús, ¿qué es redimir, hermanos? A ver, redención, ¿qué es redimir? Redimir era el pago que se daba. ¿Sí? Redimir es pagar. Cuando de repente alguien dice, oye, ¿me das para redimir? No se ocupa, ¿verdad? Pero eso es pagar. Dice allí la Escritura, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, hermanos, la sangre de Cristo hizo lo mismo que con las casas ahí en el Éxodo. La sangre, ¿dónde se puso, hermanos? Se puso en nosotros, que es la vida de Cristo. ¿Sí? Su sangre está puesta ¿en dónde? En nosotros. Su vida. No es que usted agarre sangre y se ponga sangre de chivo, de nada, hermanos. Estamos hablando de que la vida de Cristo ha sido imputada, la justicia de Cristo ha sido imputada ¿a quién? A mí. Entonces, cuando Dios, justo, juez, pasa y ve mi vida, lo que ve no es mi pecado, sino ve la vida de ¿quién, hermanos? De su Hijo Jesucristo. Y entonces en Él encuentro justificación. ¿Sí me explico? Perdón, en la Biblia, ¿dónde está que dice vida y no Jesucristo? No, que dice vida y no sangre. O como vida y no Jesucristo. Porque usted dijo que es la vida. Y citó un versículo, pero no es que... No me acuerdo de ningún versículo que diga vida en vez de Jesucristo. No, lo que pasa es que a quien Dios puso, verso 25, hermano, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Pero es que no estamos poniendo la fe en una sangre que es líquido. ¿Sí me explico? Sino estamos poniendo la fe en su sangre en el término de que la sangre simboliza su vida. ¿Sí me explico? Su vida fue el pago. Su vida de justicia fue el pago por nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es la manera en que usted y yo alcanzamos la salvación. Y eso lo podemos ver en Efesios 2, 8 y 9, y en Romanos 4 también, y en Romanos 5, 1. Si usted da su vuelta ahí a Romanos, por favor, ya casi voy a terminar. Romanos 5, 1. Justificados pues, ¿por qué, hermanos? Por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. Bueno, hermano, y ahora termino. No obstante, en el Nuevo Testamento también se enfatiza el lado activo. Ahora, lo primero que dije, hermanos, es que estamos hablando
de que Pablo estaba acordándose de la obra de qué, hermanos, la obra de la fe de los tesalonicenses. Pero yo tuve que hacer un paréntesis y decir, ojo, hermanos, esto no significa que las obras justifican o compran la salvación, ¿sí? No significa esto. Esto no contradice lo que Pablo está diciendo ahí en Romanos, que acabamos de leer, en Romanos 3, y en Romanos 5, y Romanos 4, y Efesios, etc. Sin embargo, el Nuevo Testamento también hace énfasis, subraya, que no puede existir una fe pasiva. La fe siempre debe ser, como hermanos, activa, ¿sí? La salvación produce necesariamente una conducta que, hermanos, santa. La salvación produce necesariamente conducta que, hermanos, santa, ¿sí? Esta enseñanza entonces no se opone a lo que dijimos hace rato, la justificación solo por la fe, solo por la gracia, y en realidad cuando se entiende apropiadamente y completamente esta doctrina. Pablo es claro al comenzar a hablarle a los romanos, al decirle que las obras fluyen, o sea, se dan naturalmente de una vida nueva, de una vida redimida. ¿Sí? Romanos 2, acompáñame por favor, voy a terminar con esto. Romanos 2, verso 6. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a qué, hermanos, a sus obras. ¿Sí? Ahí nos está diciendo, y el versículo 7, vida eterna a quienes, hermanos, vida eterna a los que perseverando en bien hacen y buscan, ¿qué, hermanos? Gloria y honra e inmortalidad. Entonces esto no quiere decir que las personas puedan obtener su salvación por buenas obras, sino que esas buenas obras lo único que hacen es verificar, es certificar que verdaderamente, ¿qué, hermanos? Son creyentes, sí, son hijos de Dios, y en nuestro mensaje son elegidos de Dios. ¿Ok? Entonces Pablo instruye también esto a la iglesia de Éfeso, y con esto voy a terminar. Póngase de pie, Efesios 2, verso 8, por favor. Un pasaje que de memoria lo sabemos la mayoría de los que estamos aquí. Efesios 2, 8 de memoria lo tenemos que aprender todos. Dani, Efesios 2, 8, lo vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. A ver, que no se lo olvide, subraye, lo debe tener en su Biblia ahí con amarillo, claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, piensen esto y duerma, ilusiónese con esto. A mí me gusta ilusionarme y tener cosas lindas de qué pensar. Dios ha preparado obras maravillosas en las que usted está, hay obras que están planeadas para que usted ande en ellas y camine en ellas y obre y haga de ellas. Hay muchas cosas que usted no ha conocido, pero si usted permanece cerca de la voluntad de Dios, usted conocerá las obras que Dios preparó de antemano para usted y va a disfrutar las delicias, ¿sí? Como lo dice el salmista, hay delicias a mi diestra. Hay muchas cosas, muchas bendiciones, grandes bendiciones que usted hoy no está imaginando, donde usted puede servir. Usted quizá no entiende porque no ha disfrutado las cosas maravillosas que uno puede gozar en Dios. Pero Dios preparó hace muchos años de antemano obras para que usted sirva y para que usted sea un instrumento útil en las manos de Dios. Dios le bendiga.